Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar el control de calidad que se hace en las fases de laboratorio clínico. Mi grupo está conformado por José Alfredo Corcho Conde, Fernando Contreras Cuadrado y mi persona, María Fernanda Montalvo Porro. Como una pequeña introducción, como sabemos, el laboratorio clínico consta de tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. En todas estas tres fases se realizan controles diferentes para que en cada una de ellas se reduzcan los errores que normalmente varían entre fase y fase. Es por esto que se hace muy importante que a la hora de realizar un control de calidad en la fase preanalítica, se trate de reducir al máximo el porcentaje de error, ya que un error producido en esta fase conllevaría a una cadena de errores que se proporcionarían en las diferentes fases. Es por eso que uno de los controles de calidad más fundamentales o una de las fases más fundamentales, se podría decir, en las fases de laboratorio clínico son los controles de calidad que se realizan en la fase preanalítica. Como bien, ¿para qué se haría o para qué se hace un control de calidad en la fase de laboratorio clínico? Como todos sabemos, el laboratorio clínico involucra a una cantidad de personas, desde los pacientes, el personal de asistencia, los auxiliares de laboratorio clínico, y aparte de esto también involucra lo que son las máquinas y los reactivos que se utilizan para las distintas pruebas. El propósito de el propósito general de un control de calidad es que éste reduzca los errores que, como anteriormente dije, se realizan o se efectúan en cada una de las fases. Estos errores podrían producir ya sea por el paciente, se podrían producir por el personal de asistencia, se podría producir por los auxiliares y de igual forma por las máquinas. Es por esto que se hace un estricto control de calidad en las fases para reducir el riesgo de que estos errores generen una cadena de errores entre las distintas fases. Bueno, como primero tenemos a la fase preanalítica. La fase preanalítica se conoce como aquella fase en la cual están abarcados lo que es la emisión de los exámenes médicos que, valga la redundancia, emite un médico hasta la petición a un laboratorio clínico de estos exámenes. En esta fase preanalítica se dice que pues el porcentaje de error es más alto debido a que hay muchos factores que influyen en la determinación de estas muestras, en los análisis, en el análisis de dichas muestras. Por tal motivo, existen como que parámetros más altos para el control de calidad de estas fases. Por ende, decimos que los objetivos de las normas de control de calidad de la fase preanalítica son las siguientes: la correcta identificación del paciente, del solicitante y de la prueba solicitada. También dice que reducir al máximo las variaciones preanalíticas de los parámetros a medir y evitar el deterioro de las muestras mediante los procesos de obtención, manipulación, transporte y conservación. Desglosando estos objetivos, tenemos como medidas generales para evitar errores en la etapa de identificación del paciente. Se disponen de varios incisos, los cuales nos ayudan a un correcto control de calidad en la fase preanalítica. Como primer inciso tenemos la verificación de datos del paciente. ¿Con qué se hace? ¿Para qué se hace más bien esta verificación de datos del paciente? Esta verificación de datos del paciente se hace con el propósito de que se verifique la solicitud médica que valga la redundancia, que el médico emitió al paciente para el diagnóstico de cierta enfermedad. ¿Con qué se hace? ¿Por qué se hace esta verificación de datos? Porque existen errores en los cuales los datos emitidos por el médico a la hora de registrarlos no coinciden con la historia clínica del paciente. Entonces, puede que
haya un error al momento de la emisión del resultado que haga que el examen solicitado con la muestra solicitada para el paciente no tengan o no coinciden a la hora de esa tracción. Entonces, por eso se hace una verificación de datos del paciente con la solicitud médica, la historia clínica de este, para que al momento de realizar la extracción de la muestra, este error disminuya en comparación con los errores que normalmente ocurren. Otra medida o otro control de calidad que se le hace al paciente es el ingreso al registro de pacientes. Esto normalmente se puede hacer o se hace, ya actualmente se hace, en algunos laboratorios clínicos se hace de manera manual y en otros laboratorios clínicos se hace de manera sistematizada, con ayuda de equipos de cómputo. ¿Con qué se hace por qué se hace este ingreso? Se hace para el momento de que se le emita el resultado al paciente si éste presenta algún tipo de anomalía que posteriormente se van a decir con respecto de pronto a la identificación, que sea alguna suplantación, como segundo que ocurra algún mal tratamiento de la muestra y tenga uno que tomarle otra muestra al paciente, o porque sencillamente se emitió o se hizo algún procedimiento malo o la muestra salió defectuosa, por decirlo así, hemolizada, lipémica, coagulada, o se le haya extraído al paciente, no se haya respetado la cantidad de anticoagulante muestra. Estos datos sirven para que uno se comunique con el paciente y se le pida que vuelva ya sea a traer una muestra o se le indique el tipo de problema que se presentó con su muestra. Como tercer control de calidad que se hace en la fase preanalítica, se tiene la verificación de las condiciones previas del paciente. Como se sabe, hay muchas condiciones que pueden afectar a la hora de tomar ciertas muestras que pueden influir en los resultados emitidos por el laboratorio clínico. La verificación de las condiciones del paciente se hace como un control de calidad en la fase preanalítica debido a que, como se sabe, el ejercicio, la ayuda no requerida, el consumo de algunos medicamentos, de sustancias psicoactivas, la mala información y todas estas cosas generan muchos errores a la hora de emitir unos resultados. Y si no se hace la verificación correcta de paciente con las condiciones adecuadas para la extracción de las muestras, o podrían ocurrir muchos errores a la hora de analizarla y entregar el posterior resultado de esta. Es por eso que uno de los controles fundamentales a la hora de tomar una muestra en el laboratorio clínico es la verificación de las condiciones del paciente. Esto se hace fundamental porque en el caso dado de que el paciente no haya tenido la ayuda requerida, se elevan una cantidad de valores en el paciente que puede generar de pronto unas alteraciones que no son, se puede generar unos resultados erróneos, se pueden generar una cantidad de errores en ciertos análisis que se le pueden realizar a esa muestra y que si en caso dado sea que el paciente quiera salir del paso y no diga las cosas como son, no diga que no la última hora que comió o no diga que realizó algún tipo de ejercicio, no comunique que está tomando cierto medicamento y se le puede pues alterar muchos valores, los cuales pueden hacer que uno dé un resultado erróneo y que posteriormente al paciente le salga una enfermedad que posiblemente no tenga. Bueno, también se tiene como un control de calidad medidas para la reducción de las variaciones preanalíticas. Estas variaciones preanalíticas se dividen en dos etapas, por decirlo así, que son factores intrínsecos y factores extrínsecos. Como pues variaciones intrínsecas, pues tenemos algunas que quizás se puede tomar como control de calidad, sin embargo, como tal, son parámetros que influyen en los análisis,
como son el caso de la edad, el sexo, el embarazo, los ciclos y los ciclos biológicos del paciente. Como tal, pues estas variaciones como tal se puede decir que influyen en cierta parte en los resultados emitidos, ya que en el caso de la melatonina, en los adultos por la descalcificación se va disminuyendo. Entonces son factores que van dependientes de la edad. Asimismo, como es el caso algunos del sexo, que las mujeres la tienen más elevado que los hombres y así sucesivamente. También se debe hacer un estricto control de calidad con respecto a esto, ya que de pronto algunas fluctuaciones biológicas que le presenten el individuo y que no se expliquen correctamente puede generar malos entendidos o malas prácticas. Con respecto a las variaciones extrínsecas, como anteriormente lo había dicho en la verificación de las condiciones del paciente, en estas variaciones extrínsecas existe algo específico que es la altura. Bueno, como se sabe, como se sabe, en algunas zonas existen medidas que en comparación con la costa y con el centro del país están variadas, como es el caso de la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina, en la altura está, bueno, sí, en la altura es más elevada que en las costas. Esto debido pues a parámetros que tienen que ver con los niveles del mar. Y como decía anteriormente, el ejercicio intenso. Bueno, de igual forma también otro de los controles de calidad que también es muy importante, aparte de la verificación de las condiciones del paciente, es la obtención, manipulación, transporte y conservación de la muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno hace, en el caso de la toma de muestra sanguínea, si uno verificó todos los datos del paciente coincidieron con el ayuna, que haya dicho que pues el no realiza ejercicio, que ella informado tal medicamento que estaba consumiendo, o en caso dado que pues se conozca que no es una persona alcohólica o que no ha consumido alcohol en tanto tiempo. Asimismo, como ya uno haya verificado las variaciones extrínsecas y intrínsecas de cada persona, la obtención de esta muestra, en el caso de que uno como bacteriólogo se pase del tiempo requerido para el torniquete, ya recae un error en esa muestra, debido a que el tiempo normal del torniquete es de 1 minuto. Si uno, no sé, por X o Y motivo se pasa de ese tiempo requerido, ya hay un error y el control de calidad de esa muestra ya está disminuyendo. O en caso de que uno haya tomado correctamente, le haya hecho la asepsia correcta, no se haya excedido en el torniquete, haya, sobre todo, en caso de que sean más exámenes, haya respetado el orden de llenado de tubos, pero al momento de la manipulación de el transporte o la conservación de esta, de pronto se haya demorado en el transporte o no se haya transportado en el momento adecuado, no se haya centrifugado la muestra respetando lo que uno va a obtener de sea suero o plasma. Esto también son errores que hacen que la fase preanalítica esté alterada. Entonces es por esto que es importante que uno tenga claro el control de calidad que se le hace para la obtención, la manipulación, el transporte y conservación de la muestra, debido a que un error en alguna de estas 4 cosas anteriormente, si las anteriores están verificadas correctamente, el control de calidad que se les realizó a las 4 primeras están correctas, pero hubo una falla en este punto número 5, ya es un error que va a generar que ese control de calidad que se realizó anteriormente pues esté errado y no se pueda llevar a la satisfacción de una reducción de los errores de esa fase y va a conllevar a que la posterior fase también tenga fallas. Bueno, mi nombre es Fernando Contreras, como mi compañera lo dijo anteriormente, y pues a mí me tocaron los controles de calidad en la fase analítica, entonces les hablaré un poco de los controles de calidad en la fase analítica.
Antes de comenzar es muy importante ponerlo en contexto que es la fase analítica. La fase analítica es pues la fase, valga la redundancia, donde se analizan una gran cantidad de volúmenes de muestras biológicas, ¿cierto? Entonces, pues para la realización o el análisis de dichas muestras se necesitan unos controles de calidad, no solo en reactivos, porque para eso son necesarios reactivos, sino también en equipos, entre otros tipos de controles de calidad. Principalmente pues tenemos los controles de calidad, control del agua, pues un control rutinario diario, pues que en realidad como para evitar de pronto es que no dispongamos de este tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, control de reactivos, más que todos los reactivos tienen un control de calidad, principalmente fecha de vencimiento, cantidad, es decir, que la cantidad sea completamente eficiente para todo el proceso, no es de que de pronto es que ay, tengo la mitad y con eso trabajo, no. La cantidad de los reactivos siempre debe ser una cantidad que cumpla para terminar la jornada laboral o todo el procedimiento que se está haciendo. Tenemos el chequeo de equipos y procesamiento de muestra, pues aquí son unos controles diferentes, pues se le hace controles a equipos biomédicos, calibraciones de equipos. Esto en calibraciones de equipos es un control que se hace diario antes de empezar de pronto a procesar las muestras, que son controles de altos, bajos y medios, que son unas calibraciones que uno le da al equipo, pero que este debe arrojar la calibración que uno le da. Eso se llama un control de calidad. Y en otras áreas existirán unos controles de calidad que son positivos y negativos. Encontramos la centrífuga, microscopio, incubadoras, refrigeradores, congeladores y equipos biomédicos. Bueno, la centrífuga, pues más que todo, bueno, para generalizar, a estos equipos literal tienen unos controles de calidad, más que todo controles de calidad como unos mantenimientos preventivos y correctivos. El correctivo, pues que este equipo requiere un cambio completo de pieza o directamente todo el equipo. Y el correctivo y los preventivos son mantenimientos, como su nombre lo indica, para prevenir que se dañen, ¿sí? Entonces el microscopio, que esté limpio, principalmente limpiar el microscopio, objetivos que funcionen bien, no estén rayados, centrífuga pues que funcione bien, incubadoras y refrigeradores que mantengan su temperatura ideal, siempre muy pendiente de su temperatura, pues sabemos que si la temperatura disminuye en incubadoras o en refrigeradores, pues se dañan reactivos y se dañan muestras clínicas. Además de eso tenemos unos controles de calidad en las diferentes áreas, como lo es hematología, inmunología, coagulación, química sanguínea, microbiología, uroanálisis, entre otros. Pero para hablar un poco de estos uno por uno es bastante intenso, entonces pues son controles previamente propios de cada una de estas áreas. Por ejemplo, en microbiología pues se trabaja mucho con materiales de vidrio, es decir, un control de calidad de su buena desinfección, de que estos materiales se conserven tal y como es, que se encuentren en excelente estado. En hematología, que se trabaja solo con sangre total, pues en esto un control de calidad sería de pronto más que todo evitar derrames, que todo esté completamente en orden, no invertir un tubo con otro, o sea, intercambiar las muestras en culpa, están muy concentrados. Estos son los controles de calidad que se encuentran en la fase analítica. A continuación, mi amigo José Alfredo les va a exponer los controles de calidad en la fase post-analítica. Muy buenos días, profesora Lady y profesora María Camila. En el día de hoy vamos a tratar la fase postanalítica en control de calidad. Como tal, el control de calidad, mejor dicho, vamos a definir
que es la fase posanalítica, para poder entender cómo se hace el control de calidad. Se define como la fase, el conjunto, la actividad desde que se realiza la medición hasta que el resultado es transmitido. El usuario solicita el examen de laboratorio y la fase posanalítica incluye todas las acciones posteriores a la obtención del resultado de la medición hasta la recepción del informe final entregado al paciente. Así podemos ver que en la fase posanalítica en control de calidad reprocesamos la muestra para verificar resultados si está constantemente en excelente condición. Comprobar los resultados actuales con los previos, porque debemos exactamente, si nos da muy alterado, pues tenemos que seguir verificando para poder saber si están en una óptima condición para entregárselo al paciente. Realizar un estudio crítico de los resultados analíticos comprobándolo con las condiciones clínicas y también hacer una comparación de las variables fisiológicamente dependientes para ver si es correlacional. Por último, en el informe de resultados tenemos que la información mínima del reporte debe estar conformada por principalmente identificación completa del laboratorio, nombre del paciente, número de identificación de la muestra, el sexo que no puede faltar, localidad del paciente, fecha y hora de la solicitud, fecha y hora de la obtención de la muestra, fecha y hora de informe del resultado, nombre del médico solicitante, nombre de la prueba solicitada, valor mínimo numérico que se obtuvo, unidades de la prueba medible, valor de referencia, firma de la persona responsable, que esto es indispensable, que el bacteriólogo como tal tiene que firmar la muestra para que no haya ningún altercado al momento de que la muestra esté en malas condiciones o algo por el estilo, el resultado esté en malas condiciones, y las observaciones que se vieron, y por último entrega el resultado, que es el paciente. Muchas gracias por